niña no perciben que hay algo más allá de ellos, digamos, algo que les permite preguntarse por el deseo materno, y en este sentido hay una función paterna, ¿sí? Si esto no está operando, ahora lo vamos a ver con Freud, porque la pregunta que, mira, me viene bien lo que vos decís porque nos lleva a Edipo. Pregunta, esperen que les leo la pregunta porque me parece que es interesante. Si no hay un padre presente, ¿hay función paterna? Esa sería la pregunta, ¿no? Si no hay un padre presente, ella lo estamos viendo en relación a la niña que pueda producirse ese pasaje, ese cambio de objeto. A su vez, me empecé a grabar y veo que se identifica. Estoy tratando de abrir el chat. Te escuchamos igual. ¿Se escucha, ¿Vos me escuchás, Nori? Mayu? Sí. Porque empecé a Por ahí se te va grabar. la imagen, pero te escuchas. ¿Querés que apaguemos? Bueno, vos si querés dejar prendida, pero ¿querés que apaguemos las cámaras? ¿Se escucha? Para ver si... Sí, Nori. Ah, bueno, me apareció el chat. Entonces dice, no importa. Miren, voy a leer todas estas preguntas que me parece que son muy pertinentes. Sí, sí, pero es porque estoy grabando. Entonces, esperen que leo las preguntas que son muy pertinentes. Profe, en caso de que la niña no tenga un padre presente, ¿nunca se llega al complejo de Edipo? Bien. Bueno, sexo masculino haga este viraje o es sí o sí así de tajante. Bien. ¿Cómo sería tajante? No es tajante, digamos. Otra pregunta, ¿no es posible que un niño, digo sexo masculino, haga este viraje? Claro, el viraje que hace el niño hacia el padre, para ambos se presenta, la madre en determinado momento se presenta como castrada, ¿sí? Y esa castración en la madre, esa falta en el otro, ¿sí? Retorna tanto para el niño como para la niña, como la posibilidad, en el caso del niño, como la posibilidad de su castración. En el caso de la niña, como culpando a la madre por su castración. Después las derivaciones van a ser distintas, digamos, ¿no? Pero en ambos podemos pensar que va a ser fundamental la función paterna. Ahora tenemos que empezar a pensar al padre tal vez más allá del padre presente o no presente, ¿sí? O de ese padre, hay una cosa que dice Lacan muy cómica, que lo vamos a ver cuando veamos el Edipo Lacan, que dice, el padre puede ser un banquero, un oficinista, un deportista, dice, pero no se Un trata otro de eso, sería, no se profe. trata de la cuestión sociológica, ¿eh? Un otro sería. Ay, Se no. desconectó. Sí. A ver. Se estaba poniendo justo bueno. ¿Volvió? Lau. May, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Lau. Ah, bien. ¿Querés que les escriba por WhatsApp? Acá le estoy escribiendo. Dale. Sigue grabando. ¿A ustedes también les aparece? Sí, 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 sigue también. grabando. Bueno, voy a entrar acá. Espérenme un cachito. Mm.
banquen que estoy implicada con el... Ahí va. Bueno, entro por acá. Entro por mi mail. Dale, Nori. Acá Acá sigue estoy. grabando. Veo que sigue Ah, grabando de los dos lados, así que... bárbaro. Bueno, muy interesante estas preguntas porque nos llevan a pensar si se trata del personaje paterno, o sea, empezamos a armarlo desde otra idea más estructural, pero también la podemos encontrar en Freud cuando él piensa de qué se trata la identificación al padre y de qué se trata la función paterna. Freud se lo va a preguntar específicamente en Tótem y Tabú, ¿sí? En ese mito que él construye, ¿sí? Sobre una especie de origen de la cultura. Entonces, vamos a ir de a poco, pero vamos a retener la pregunta que ustedes plantean. Vamos a pensar, bueno, ¿se trata de que esté ahí el padre y que el padre tenga tales y tales características? ¿Se trata, Lacan lo dice algo así, como desde el punto de vista sociológico? ¿O cómo podemos pensar esta función? ¿Y Como un cómo esta otro profe le función? decía yo justo hoy, Ah, cuando dale, sí, justo sí, yo le sí. preguntaba y se cortó, ¿lo podíamos imaginar como un otro? Bueno, lo que pasa es que ya ese, a ver, voy a desconectar, no, esperen, que además está todo complicado acá. ¿Puede la madre cumplir ambas funciones? Bueno, de a poco. Hay algo que es importante. Nosotros decíamos, ahí me ven, no sé cómo ponerlo, porque lo tengo enchufado, para cómo lo tengo sin carga. Nosotros decíamos, ¿se acuerdan que habíamos pensado que tanto el niño como la niña están en una relación particular respecto al deseo de la madre? El falo, que ya lo vamos, es ese falo premisa universal del pene, que si nosotros siempre pensemos esto, a ver si nos podemos armar así. Si hablamos de falo, ¿no? En Freud hablamos de complejo de castración. ¿Sí? Eso es así, va de suyo. No es que hay falo y entonces puede o no haber complejo de castración. A ver si lo podemos pensar así. Cuando Freud plantea el complejo de castración, lo plantea en relación a la premisa fálica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Eso se entiende? Porque fíjense, por toda esta elucubración que hace Freud y que está nuevamente en el sepultamiento del complejo de Edipo, todas las pérdidas anteriores en relación a jugadas en ese vínculo con la madre, no tienen el efecto, dice Freud, las consecuencias del complejo de castración. ¿Sí? Y el complejo de castración, digamos, se da esa posibilidad de pérdida o de estar castrada, en el caso de la niña, de estar privada, va a decir Lacan, ¿sí? Como que se inventa una falta, de algún modo, ¿sí? Esto, digamos, se va a poner en juego en relación a un objeto no real, a una premisa, ¿sí? Y va a tener consecuencias psíquicas. Entonces, siempre que pensemos el falo, lo tenemos que pensar en relación a la pérdida que implica para ambos de distinta manera, de un modo asimétrico. Entonces, con esta idea podemos pensar que el falo es algo, es un objeto, es una razón, un sentido, una significación que media entre el niño, la niña y el deseo de la madre. Y ahora agregamos un elemento más. Ese falo como mediación, como lo que está entre el niño, la niña y el deseo de la madre, funciona como tal, funciona como aquello que simboliza o da razones del deseo de la madre y a su vez presenta la falta, ¿sí? Representa la falta tanto para el niño como para la niña de modos diferentes. El niño se angustia ante la posibilidad de la pérdida. La niña siente que no lo tiene y quiere tenerlo. Va a buscarlo al padre por la vía de la ecuación simbólica. Bueno, todo eso funciona porque está operando, ¿sí?, la función paterna. Lacan lo va a decir el nombre del padre, pero digamos, está operando esa función paterna para la madre,
¿sí? Si no opera la función paterna, podríamos decir, no habría distancia entre ese niño y esa niña y el falo como símbolo del deseo de la madre. Piensen esto nomás. Si el devenir femenino es la ecuación simbólica donde el hijo va a estar en el lugar del falo para la niña, en el lugar de va a sustituir, es decir, que supone que algo se tiene que perder en ese tránsito, y quien puede donar ese hijo en el lugar fálico, al menos como expectativa, como ilusión, es el padre para esa niña, podemos pensar que para que el niño o la niña ocupen ese lugar, tiene que estar operando la función paterna para la madre. ¿Se entendió toda la vuelta? Es decir, la ecuación simbólica existe porque está operando el padre como aquel que puede darlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no hay un padre efectivo? Digamos, ¿qué quiere decir? Que el falo no funciona como símbolo, como razón, como significación del deseo. Bueno, esto es una pregunta que tal vez el sepultamiento del complejo de Edipo nos dé algún tipo de respuestas, ¿sí? Vamos a ver eso un poquito. ¿Qué registro tienen de tótem y tabú? Digamos, ¿qué es lo que pudieron ver hasta ahora de ahí? ¿Qué es lo que Freud va a buscar ahí? ¿Qué les parece? A ver, denme una mínima idea que ustedes tengan. ¿La ley de la prohibición del incesto? En parte, sí, pero hay, bueno, ¿y con qué se liga? Más que la ley de la, bueno, podemos pensar la ley y podemos pensar la transmisión de una legalidad, ¿sí? ¿Qué otra idea tienen de tótem y tabú? O cómo se transmite una legalidad o cómo se transmite una prohibición, ¿sí? Y esa transmisión... El paso a la cultura. ¿Cómo? El paso a la cultura. Muy bien, un origen, ¿sí? Es un mito que explica una especie de origen, ¿sí? Social, de un ordenamiento social que supone sí o sí que se ponga en juego una ley, una prohibición, ¿sí? La prohibición de los hermanos. ¿Cuáles son las dos prohibiciones que se transmiten en ese mito, digamos, en ese relato mítico que de algún modo se inventa Freud? Porque si bien él se basa en esto, él va a trabajar, ¿se acuerdan cómo era esa historia? Digamos, él va a trabajar, va a ser buscar analogías o encontrar, mejor dicho, analogías entre el totemismo en las culturas, ¿sí? Los ritos totémicos, qué se pone en juego en el totemismo, ¿sí? En la adoración por el animal totémico, los ritos sagrados y demás. Exactamente, ahí vamos, Pablo. Entonces, va a rastrear esto y lo va a poner, va a armar analogías, va a armar articulaciones con el totemismo en la infancia, ¿sí? En las fobias infantiles, ¿sí? Entonces él va a decir, tal vez haciendo una cuestión un poco reduccionista, pero igual sirve para pensar bien, las prohibiciones son el incesto y léeme, Mayu, que yo casi no puedo leer. ¿Cómo sería? Ahí dijeron un par de comentarios. Y matar al padre, Nori. Estaba hablando muteada, perdón. Eso dice, las prohibiciones son el incesto con la madre y el matar al padre. Muy bien. Entonces, en esta búsqueda de analogías entre el totemismo en las fobias infantiles, Freud va a decir que el tótem en las fobias infantiles está representando esa relación ambivalente con la figura paterna, ¿sí? Entonces, va a rastrear en el totemismo, va a inventar de algún modo, tomando los estudios de Robertson Smith sobre las culturas y los ritos totémicos, esta idea, y tomando la idea de Darwin de la horda primitiva, ¿sí? Va a unir, digamos, esas dos historias para armar su propia mitología. Y esa mitología va a tener que ver con construir esta función del padre. Yo insisto con la idea de función porque se van a encontrar que no se trata de un padre. El mismo Freud nos va a decir
que al menos hay dos, digamos, o vamos a encontrar que para que opere esa función del padre, que tiene que ver con lo que dicen ustedes, con dos cuestiones, lo que dice Pablo, la identificación, y lo que dicen ustedes de la transmisión de la prohibición. Esta identificación parece que permite, en la salida del Edipo, lo que pasa que además va a haber dos tipos de identificación, la transmisión de estas prohibiciones. Y eso permite la humanización, podríamos decir, ¿sí? El ingreso a la cultura como humanización, que Freud lo va a plantear en el sepultamiento del complejo de Edipo como algo filogenético, ¿sí? Como esto transindividual del Edipo. Entonces, fíjense que está trabajando la cuestión mítica, el relato, ¿sí? El mito como un relato, ¿sí? Sobre el origen, que no tiene por qué ser verdadero, pero sí transmite algo de verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la estructura de ese relato, ¿sí? Como podemos pensar que hay verdad en juego, verdad respecto al deseo, en la estructura de la tragedia de Edipo en Sófocles. Pero eso por ahora lo dejamos un poquito acá y veamos esta cuestión del padre, algo al menos, situemos algo en Tótem y Tabú, ¿sí? Como para darnos una idea de que no se trata del personaje, sino que tiene que haber una operación, ¿sí? Para que empiece a funcionar, para que empiece a funcionar el padre como aquel que puede transmitir la ley, ¿sí? No, es decir, que el genitor no es el padre. Podríamos decir, el progenitor no necesariamente puede ser el padre, puede ocupar esta función, pero no necesariamente, ¿sí? Hay que arribar a este lugar. Por eso es una pregunta para Freud. ¿De qué se trata un padre? ¿Qué es un padre, digamos? Y si podemos encontrar una respuesta sociológica, universal, se trata de todos los padres en pareja con mujeres que hayan procreado un hijo, ¿se tratarán de eso? Bueno, aparentemente no. Tiene una función que Freud ya en ese construcción mítica ubica como ¿qué les parece? Porque si ya estamos hablando del tótem que representa a ese padre de la horda, en tanto fue asesinado y comido, incorporado mediante manducación por los hijos, ese tótem está en lugar del padre. Entonces, si ese tótem, esa figura totémica, y en las fobias infantiles, está en lugar del padre, ese padre, ¿qué valor tiene? ¿Qué les parece? Una primera idea. Sí, Ricardo. ¿Un valor simbólico? Exactamente, exactamente. Y fíjense, muy bien, que no es solo que está en lugar de, sino que fue asesinado, digamos, ¿no? Entonces, eso ya nos va aproximando a alguna idea de qué se trataría esta función simbólica. Y hay algo que dice Freud que realmente a mí me dejó pensando mucho, no para cerrarlo, pero bueno, él va haciendo todo este recorrido, va armando él su propio mito, su propia mitología sobre el padre, ¿sí? Donde va a ubicar dos cuestiones. Por un lado, por cómo se puede transmitir esta ley, ¿sí? Y cómo estos ritos sostienen no solo la prohibición, sino que de algún modo actualizan, digamos, a ese padre que fue asesinado, ¿sí? Hay como una ambivalencia, dice Freud, en el rito totémico. Esperen que lo busco para ubicarles estos dos tiempos, ¿no? ¿Recuerdan cómo era la historia? Había un padre, ese padre el padre de la horda, es un padre no tocado por la prohibición. Es un padre que él tiene acceso a todas las mujeres y él dispone e impide a los hijos, a los machos jóvenes, tomando esta idea de la horda de monos o de los clanes primeros que se inventó Darwin, por otro lado, él impide a los machos jóvenes, ¿sí?, tener acceso a las mujeres, los excluye, ¿sí? Entonces, aparece como un padre todopoderoso, ¿sí?
como un padre imposible, por otro lado, digamos. Justamente este padre de la horda, digamos, no funcionaría como padre en tanto está en posesión de todas las mujeres e impide a los hijos la existencia directamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los expulsa, digamos, los exilia, ¿sí? Entonces, se confabulan los hijos, los hermanos, los jóvenes de la horda para asesinar al padre. Lo asesinan, dice Freud, pero además en ese mito él arma esta otra cuestión, que lo incorporan mediante la comida, lo comen, lo trozan y lo comen. Y en ese trozarlo y comerlo incorporan, como traía Pablo, la fuerza del padre, ¿sí? Lo destruyen y a su vez incorporan la fuerza. O sea que en esa manducación, ¿sí?, hay un juego paradojal, podríamos decir, porque por un lado se incorpora la fuerza, pero esa fuerza se incorpora solo mediante la destrucción del padre. Es decir, que ese padre absoluto de la horda, ese padre que tenía la posesión de todas las mujeres y que él era no sé si la ley, él era la norma, la regla, porque él era el que encarnaba las prohibiciones, ese padre tiene que ser destruido para que algo de esa fuerza pueda ser incorporada por los hijos. Esto es lo que arma Freud, ¿no? Entonces ahí es donde va a ubicar al menos dos padres, digamos, o dos momentos, podríamos decir, de para ir pensando esta función del padre, dos momentos del padre, dice Freud. Él no dice función, él dice directamente dos momentos del padre. Espérenme un segundito. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes acá, pero voy a hacer este recorte por ahora. Denme un segundito. Entonces, la horda paterna es reemplazada por el clan de los hermanos. Y dice esto, fíjense, esto me parece interesante para empezar a pensar la idea de función. En la escena sacrificial ante el dios del... Bueno, a partir de eso está este linaje de los clanes y de los tótems, ¿sí? Donde cada linaje, cada clan responde a un tótem. Entonces, dentro de ese clan funcionan determinadas prohibiciones que tienen que ver con no matar animales que estén vinculados a ese tótem, no tener relaciones con las mujeres de esos clanes, ¿sí? Es decir, empieza a funcionar la prohibición al interior de los clanes o de los clanes totémicos. Entonces dice, en la escena sacrificial ante el dios del linaje, pensemos el linaje, es este padre todopoderoso inicial, ¿no? El padre está contenido efectivamente dos veces, ¿sí? En la escena del sacrificio, como Dios y como animal del sacrificio totémico, ¿sí? Esto ya viéndolo en las culturas totémicas. En el intento de comprender esta situación nos pondremos en guardia frente a una interpretación que resulta... una estratificación, interpretaciones superficiales y que olvidarían la estratificación histórica, es decir, como dos momentos del padre. Dice, la presencia doble del padre corresponde a los dos significados de la escena que se relevan uno al otro en el tiempo. Es decir, hay un primer tiempo y un segundo tiempo. La actitud ambivalente hacia el padre ha hallado aquí expresión plástica, lo mismo que el triunfo de las mociones de sentimientos tiernas del hijo sobre las mociones hostiles. Fíjense qué interesante esto, la escena de avasallamiento del padre, es decir, el asesinato, es de su máxima degradación, porque el asesinato es la destrucción, podríamos decir. Bueno, Freud no dice destrucción, dice degradación, que no es lo mismo. Se ha convertido en este rito sacrificial en el material de la figuración de ese triunfo supremo. Es decir, que repitiendo el banquete totémico, dice Freud, de algún modo lo que se logra es el triunfo supremo de aquel que se degradó. El significado que el sacrificio ha adquirido en términos universales reside justamente en que ofrece al padre el desagravio por la infamia perpetrada en él,
en la misma acción que continúa el recuerdo de esa fechoría. Entonces, fíjense, en el banquete totémico se desagravia al padre, ¿sí? Pero a su vez se recuerda esa fechoría. Es decir, que en el rito sacrificial en parte se restituye al padre en su función paterna a condición de haberlo asesinado y manducado e incorporado mediante la comida totémica. Ese padre funciona como referencia última siempre y cuando se haya producido esta operación del asesinato y la manducación. Entonces se da esa paradoja, cuando se lo mata y se lo consume, se apropian de la fuerza a condición de haberlo matado, ¿no? Entonces, bueno, esta idea del padre como en dos momentos, dice Freud, ¿no? El momento de la degradación, pero en el mismo momento que se lo degrada, se lo instituye como padre, ¿sí? En ese mismo momento se lo instituye, hay un triunfo supremo. ¿Por qué? Porque las prohibiciones, digamos, referidas al parricidio y al incesto, cobran valor a partir de esos ritos sacrificiales y el banquete totémico. Es más, dice que esos ritos se repiten cada vez que hay una crisis. Digamos, como que algo de esta legalidad, ¿sí?, empieza a fallar. Hay crisis en esos clanes, en esas socializaciones. Entonces, mediante el banquete, mediante el rito, se reaseguran, ¿sí?, la transmisión de las prohibiciones que son el incesto y el parricidio. Entonces, en ese sentido, dice Freud, que se reasegura ese padre nuevamente, pero en el mismo momento que se lo destituye del lugar supremo, del padre de la horda, de ese lugar del padre totémico, del padre absoluto, del padre que dispone absolutamente de los cuerpos de los jóvenes, de las mujeres, el padre que es la ley. Ese, claro, qué buena pregunta. ¿Estos dos momentos actúan en simultáneo? Volvemos a la idea de lo simultáneo. En el rito, mira, esta pregunta es fantástica, porque el rito totémico, ¿qué hace? Lo temporaliza. Podríamos decir, el rito es simultáneo, ¿en qué sentido? Que en la comida totémica, ¿sí?, se reedita a ese padre, o como dice Freud acá, ¿cómo es que lo dice? Espérenme un segundito. Esperen que me acuerdo que lo decía de una manera que me gusta mucho. La figuración del triunfo, claro. En la comida totémica es la figura, dice Freud, figura, o sea, simboliza, pone en juego el símbolo, la degradación del padre y su triunfo supremo. ¿Cuál es el triunfo supremo? La transmisión de la ley, la transmisión de las prohibiciones, que son el parricidio, porque se mata al animal, ¿no es cierto? Es el tótem en lugar del padre. Entonces, el tótem, bueno, o el animal sacrificial, en realidad es el animal sacrificial que funciona como tótem, pero ese tótem, dice Freud, ¿en lugar de qué está? ¿Sí? Entonces, está en lugar de ese padre añorado, en tanto fue asesinado. Son las dos cosas. Al mismo tiempo, en simultáneo, bueno, en realidad, como es un rito sacrificial, simbólico, produce los tiempos, produce retroactivamente un primer tiempo de un padre absoluto, un segundo tiempo del asesinato y en todo caso diríamos el tiempo del rito como la conmemoración, dice Freud, de esas dos operaciones. ¿Sí? El tótem funcionaría como, no sé si como un síntoma, podríamos decir, posibilita en todo caso. Es decir, digamos, el rito sacrificial
para Freud funciona como la posibilidad de simbolizar esta ambivalencia respecto al padre, estos dos tiempos del padre que hacen operar la función paterna. ¿Por qué? Porque a partir de eso, ¿sí? A partir de este rito, operan, se transmite la legalidad, las dos prohibiciones que ustedes decían, la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio. Entonces, el rito totémico permite simbolizar esa ambivalencia respecto al padre, pero la ambivalencia se da porque por un lado los hijos quieren esta fuerza del padre, pero por otro lado para tener fragmentos, aparte fíjense que dice fragmentos, no hay una posibilidad de acceso a todo, al padre como un todo, sino fragmentos, en tanto se lo destruyes, en tanto se lo troza, en tanto se lo manduca, ¿no? Es decir, la máxima destrucción, ¿sí? Que es esta manducación del padre, es la que posibilita, a su vez, la transmisión de algo de su fuerza. Entonces, podríamos decir, lo que nos está diciendo Freud, para empezar a pensar algo, es que para que un padre funcione, tiene que estar en juego el asesinato del padre. O para que haya función paterna, tiene que estar en juego el asesinato del padre. El sacrificio totémico simboliza esto. Otra conclusión, sin apurarnos mucho. Decíamos, esto es un proceso simbólico, entonces el padre no va a ser el padre como persona, sino que va a ser el padre en tanto simbólico o el padre en tanto función simbólica, ¿sí? Y esa función simbólica supone el asesinato, pero ese asesinato supone a su vez un momento donde puede míticamente pensarse que hay un padre de la horda, digamos, un padre absoluto, ¿sí? Entonces, por lo pronto veamos esto, que Freud ya ubica que hay dos tiempos para pensar la relación al padre, ¿sí? Y que esos dos tiempos los podemos ver en el rito sacrificial totémico, ¿sí? ¿Hay preguntas que no las veo? Sí, no, profe, era solo para consultar. Dale. Creo que ya lo dijiste varias veces, pero como para No cerrar, está. porque me quedó muy abierto. Si en este banquete totémico, entonces, digamos, aparecerían estos dos momentos del padre, digamos, el hecho de festejar, por así decirlo, el triunfo supremo de los hijos sobre el padre por el asesinato de este, y a la vez digamos, la aseguración, no, o sea, como la transmisión de las prioridades, de las prohibiciones. Claro, porque entonces acá estaría puesto, perfecto, y es más, estaría puesto el eje sobre de qué se trataría la función paterna en la transmisión de la legalidad. Ah, claro. Digamos, una de las cuestiones, ¿por qué? Porque Freud que va a trabajar cómo se ordenan, si nosotros pensamos este origen mítico de la sociedad, Freud lo que va a plantear es que hay transmisión de esa legalidad en tanto haya asesinato del padre e incorporación de parte de su fuerza. Si lo pensamos, ahora lo podemos ver en el sepultamiento del complejo de Edipo. ¿Cómo se jugaría esto? En la identificación, ¿sí? Pero, en principio, si hay... ¿Por qué Freud dice que, bueno, que en esa manducación, a su vez, es como que se asegura el triunfo del padre, pero no el triunfo del padre en tanto ese padre de la horda como padre totémico, sino el triunfo en tanto la ley que transmite, las prohibiciones que se ponen en juego en el clan, a condición de haber matado a ese padre absoluto. Lo que pasa es que no lo podemos pensar como un solo tiempo, por eso está bueno esto de desdoblar, de cómo Freud plantea que está dos veces el padre ahí, en tanto aquel padre que se asesinó, que a su vez se añora, digamos, pero a condición de haberlo asesinado. Se añora el padre, pero porque se lo asesinó y porque eso se repite una y otra vez. Las leyes también serían puestas, a ver, se me escapa, la veo la cosa y Te no leo, la... Nori. ¿Las leyes también serían puestas por la añoranza del padre?
Lo dice así Freud, sí, podría ser, lo podemos pensar así, es decir, esa añoranza del padre es la que sostiene la ley, ¿sí? Es decir, las prohibiciones que se juegan entre los hermanos, la prohibición del incesto, y que además ninguno de ellos tiene la fuerza del padre, ninguno de ellos encarna, sí, está bien, hay mucho ruido, ¿dónde estás vos? Ninguno de ellos encarna al padre, ninguno de ellos puede encarnar ese padre absoluto, nadie puede ocupar ese lugar del padre absoluto, que después se puede pensar también como un lugar que queda vacío, ¿sí? Pero en principio, digamos, o sea, esta operación lo que hace es vaciar ese lugar. Nadie va a ir a ocupar ese lugar para que opere la ley. Podríamos pensar que, ¿no? Esa sería la otra cuestión. Nadie iría a ocupar ese lugar, podríamos pensar en los totalitarismos, para que funcione la ley. Porque si alguien va a ocupar ese lugar, si alguien dispone del cuerpo de los otros, como propiedad, por ejemplo, la legalidad no está funcionando, se pierde, ¿sí? Entonces, la función paterna, fíjense, que no es esto de encarnar en la ley y la prohibición, sino en la posibilidad de transmitirla. ¿Sí? Que esto después lo va a trabajar Lacan en los 3 tiempos, lo va a trabajar entre el segundo y el tercer tiempo del Edipo. Pero de algún modo podríamos pensar que al no poder ninguno de los hermanos ocupar ese lugar del padre de la horda, ese lugar tiene que sí o sí quedar vaciado. ¿Sí? Entonces, sí. Te pregunto, acá en esta pregunta que hace Rocío, dice, las leyes también serían puestas por la añoranza del padre, ahí no podríamos conectar con la culpa en esto de la añoranza, porque ¿por qué añoranza? ¿No? Pensaba. Sí, dale. No, pensaba eso, digamos que por ahí me parece que la idea de la añoranza del padre conecta con el sentimiento de culpa, que es la consecuencia del asesinato, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Y la añoranza también es la ambivalencia, digamos, claro. Porque también ese padre, como padre absoluto, tiene que quedar funcionando en la estructura, digamos, claro. ¿No? Hay como un juego de amor necesario y de odio que posibilita la separación, digamos. La consecuencia de eso es la culpa, claro. Sí, la consecuencia de eso, el efecto de eso es la culpa, pero no es por la culpa que funciona la ley, me parece. O sea, claro. Que esto que vos traías de la añoranza, no sé cómo pensarlo. A ver si querés decir algo más, Rocío. Porque no es por la añoranza que funciona la ley, en todo caso. Digamos, la añoranza es efecto, la culpa es efecto, ¿sí? De este acto necesario para la transmisión de la ley, que es el asesinato del padre. Después está el modo en el que, bueno, en el rito totémico, lo interesante es que Freud lo que dice es que en ese rito se juegan las dos cosas, hay como en el sueño, porque hasta podríamos pensar, bueno, algunos dicen que el Edipo es un sueño de Freud, y Totemitabu otro sueño. ¿Por qué? Porque tiene lo paradojal, tiene el movimiento. ¿Se acuerdan cuando él no, eso lo decía más en relación al síntoma también. Ahí puede ir la pregunta de Pablo. Digamos. Es decir, en ese rito totémico están los dos movimientos, ¿sí? Digamos, reasegurar la muerte del padre y a su vez reasegurar su fuerza. Digamos, reproducir o volver a asesinarlo en el rito sacrificial, pero resguardar su función. Entonces, la función del padre se resguarda a condición del asesinato. Eso es lo que nos está diciendo Freud en esa figuración plástica del rito totémico. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco más. Pero, perdón, Nori. Sí. Hay 2 preguntas más, te las leo. Sí, una de Pablo que dice... ¿lo que se mata sería el ideal, el padre como absoluto? Claro, digamos. No sé si el ideal, porque el ideal ya como ideal del yo va a ser efecto de este lugar de vaciamiento
de un padre absoluto como origen de la cultura. Es decir, hay origen de la cultura a partir de ese vaciamiento de un lugar omnipotente, de omnipotencia, que no me acuerdo ya qué autor decía, que esta cosa del padre de la horda suena más a la omnipotencia materna que al padre, digamos, ¿no? Como que hay algo de la omnipotencia, de un poder absoluto sobre el cuerpo del otro, que queda así, como una especie de ideal en el sentido de punto límite absoluto, pero a su vez, para que funcione como tal, ¿sí? Debe ser vaciado ese lugar. ¿Sí? Es decir, que el mito viene a recubrir ese vacío, pero eso lo vamos a ver después. Sí, Pablo. Pero no, sí, digo, ya lo contestaste después, a medida que seguiste hablando, eso que había preguntado ahí. Sí, yo me refería tal cual, a lo ideal como idealización, como algo absoluto. Como un lugar de omnipotencia, claro, como un lugar absoluto. Pero esto funciona, porque Freud después lo va a tomar bastante para pensar la psicología de las masas, justamente cuando el ideal del yo pierde su función diferenciadora, ¿no? Cuando el ideal del yo funciona como un ideal absoluto, digamos, que esto pasa en psicología de las masas, ¿sí? Como, que él lo plantea como una identificación regresiva, y ahí vuelve a plantear esto de la horda, ¿no? Que en las masas se produce una especie de identificación regresiva. ¿Por qué? Porque el líder, que además podemos pensar que el líder no necesariamente, bueno, era la época que Freud escribía esto, era la época de los totalitarismos, de Hitler, de Mussolini, de los fascismos, pero lo podemos pensar de otra manera en relación a la época actual y a los consumos, cuando algo, digamos, un objeto o alguien queda a resguardo de la castración. ¿Sí? En esa omnipotencia, en ese lugar a resguardo de la pérdida, digamos, ¿sí? Porque puede poseer todo, ¿no? En ese sentido podríamos hablar de un lugar absoluto que necesariamente tiene que ser vaciado para que pueda ponerse en juego la transmisión de la ley, ¿sí? A ver, Rocío, claro, sería como sostener la ley, o sea, esto que se extraña, seguí vos, Mayu. Dale. No sé si está bien pensar en que se extraña al padre, pero también era necesario para que deje de prohibirles que estén con las mujeres del clan, y este momento de matarlos sería como liberador y al mismo tiempo como instaurador de estas leyes. Claro. Que sostendrían esa añoranza. Exactamente, claro, ahora ahí te entiendo, perfecto. Como que ella lo que plantea es que esa añoranza al padre, ese amor al padre, esa ambivalencia, de algún modo sostiene la prohibición entre los hermanos, en ese sentido. Está perfecto. Muy bien, Rocío. Bárbaro. Bien. ¿Cómo lo podemos pensar esto en relación al complejo de Edipo? ¿Sí? Entonces ya por lo menos nos corrimos de pensar que se trata de el padre como personaje. Y podemos empezar a pensar cómo se podría poner en juego esta función simbólica de transmisión de una ley en relación a los personajes en juego en el Edipo, ¿sí? A los lugares en juego en el Edipo. Bueno, en el sepultamiento del complejo de Edipo, ustedes lo vieron, bueno, hay un par de cuestiones que quería ubicar acá. No sé qué hora es. Estamos bien. Bueno, fíjense que hay una cuestión inicial que va a plantear Freud acá, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo habrán visto tal vez el año pasado, o bueno, no sé si lo habrán visto, que Freud empieza a hablar del Edipo, pero así como un poco tangencialmente, tanto en los sueños, hay un capítulo de los sueños, en el capítulo 5, él va a hablar de la tragedia edípica, lo va a relacionar también con Hamlet, la tragedia de Sófocles, ¿no es cierto? Y la va a relacionar también con Hamlet, y los va a poner en dos momentos distintos. Pero en principio él se va a preguntar por qué esta tragedia de Edipo Rey, ¿sí? Porque hay dos tragedias, Edipo Rey y Edipo en Colona, por qué esa tragedia de Edipo Rey tiene este valor universal, digamos, ¿no? ¿Por qué en nosotros resuena de tal manera, digamos, esta situación de Edipo, ¿sí? Esta tragedia o esta
peripecias, digamos, como dice Aristóteles, respecto al héroe trágico, que va del desconocimiento al conocimiento, ¿sí? ¿Por qué eso tiene valor hoy? Y entonces Freud va a decir que esto se puede pensar en relación a la sexualidad infantil. Pero es como algo que él está esbozando en ese momento. También se lo plantea Fliss y también plantea, creo que algo, pero en las notas agregadas en 3 ensayos. Entonces no tiene demasiados textos que hablen de Edipo, Freud, o sea, del complejo de Edipo. Es como un supuesto, pero no hay demasiado. Este es uno de los pocos textos y el otro que está en el yo y el ello, que trabaja las identificaciones. Fíjense que el Edipo va a estar estrictamente relacionado con las identificaciones, ¿sí? Bien. Y el nudo, el motor, lo que permite la resolución, digamos, del complejo de Edipo, el engranaje, podríamos decir, del complejo de Edipo, Freud lo va a ubicar en el complejo de castración, ¿sí? Entonces, va a ubicar el Edipo como un momento, como una situación, un conflicto necesario en la sexualidad infantil, ¿sí? Y nos va a decir que esta necesariedad, podríamos decir, del complejo de Edipo, va a estar dada por su imposibilidad interna. Fíjense que utiliza un término que para mí es fundamental, esta idea de la imposibilidad interna del Edipo, ¿no? Entonces dice, él lo ubica como un fenómeno central en el periodo sexual de la primera infancia, ¿sí? Y va a conducir sí o sí a un extrañamiento necesario. Dice, el complejo de Edipo se iría al fundamento a raíz de su fracaso, como resultado de su imposibilidad interna. Es decir, se va al fundamento. Primera cuestión. El Edipo, para Freud, define el fundamento, ¿sí? El fundamento de ¿qué? De la estructuración subjetiva, de la represión, de la sexualidad infantil. Veníamos trabajando sobre la represión vinculada a la sexualidad infantil, pero parece que el engranaje, digamos, el conflicto que lleva sí o sí a que la sexualidad infantil se reprima, digamos, implica un conflicto y se reprima, va a ser esta imposibilidad interna, ¿sí? Que es constitutiva del Edipo. Entonces, va al fundamento. En el fundamento hay algo de lo imposible, podríamos decir. Es decir, que lo que marca o lo que produce el Edipo respecto a la sexualidad infantil es la inscripción, ¿sí? De lo imposible. Esta imposibilidad interna me parece que es muy importante, porque a su vez, eso es lo que lo lleva al fundamento, ¿sí? Se iría al fundamento, cae, declina, no me acuerdo qué otra palabra usa, bueno, sepultamiento, ¿no? Todo esto es por su Se va a pique también. Se va a pique, ¿sí? Eso que se va a pique, eso que produce, determina la represión, esta represión de la que hablábamos cuando hablábamos de los 3 tiempos de la represión, es un imposible que se pone en juego en la sexualidad infantil. Pero es como si el Edipo permitiera que esto imposible empiece a operar como núcleo de la represión, podríamos decir, ¿sí? Esto imposible se inscriba, ¿sí? Esto imposible, retroactivamente podemos pensarlo, funcione como contrainvestidura. ¿Se acuerdan? Que decíamos, bueno, ¿qué es la contrainvestidura de la represión primordial? ¿De qué estamos hablando? Bueno, empecemos a relacionarlo, empecemos así medio en la neblina a poner en relación esa contrainvestidura que solo podíamos decir viene de afuera, no tiene que ver con la investidura de los representantes preconscientes, bla, 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 digamos, con esta imposibilidad interna que lleva al fundamento el complejo de Edipo. Es la imposibilidad, es lo imposible, ¿sí? En lo que se constituye. La prohibición del incesto, claro, pero la operación de la prohibición del incesto constituye este imposible. ¿Sí? Sería pulsión versus
Prohibición del incesto. Claro, porque se acuerdan que decíamos que la pulsión se enlaza a un agujero en el campo de la representación, a algo no representable en el campo. ¿A qué se enlaza la pulsión? ¿A qué se fija la pulsión? Claro, la contrainvestidura, eso que viene de afuera, esto que es esa transmisión de la ley, esa transmisión de la legalidad que se da por la transmisión edípica, por la filiación edípica, ¿sí? Eso, digamos, permite que la pulsión se enganche, se fije a los representantes. Pero decíamos, ¿a qué se fija de los representantes? A un punto de no sentido, de sinsentido, porque los representantes del aparato psíquico no pueden representar plenamente a la pulsión. Se fija porque hay un vacío en juego, del lado de la pulsión, del lado del objeto, del lado de los representantes, por un vacío en relación al sentido. Esos vacíos que se juegan de un lado y del otro, podríamos pensarlo como esa marca o como esa articulación de esto imposible del Edipo, ¿sí? Una imposibilidad ligada a la sexualidad, ¿sí? La sexualidad. Entonces, bueno, fíjense lo corridos que estamos de pensar la sexualidad desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista estrictamente cultural, porque la sexualidad para el psicoanálisis va a tener que ver con esta descripción de lo imposible ligado a lo sexual, ¿sí? Entonces, imposibilidad interna. Entonces, por otro lado, en algún momento, no me acuerdo acá, claro, dice que el Edipo parece que si bien es vivenciado de una manera enteramente individual, singular, ¿sí? También lo podemos pensar como un fenómeno determinado por la herencia, como dispuesto por ella, algo forzado, podríamos decir, que tiene que desvanecerse de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva siguiente, predeterminada. Entonces es bastante indiferente conocer las ocasiones a raíz a lo cual ello acontece, y aún se las puede averiguar. Entonces, y acá él va a hacer esta articulación entre lo ontogenético y lo filogenético. Pero de algún modo, ¿qué va a decir? Que pareciera que el Edipo, que encontrarse con esa imposibilidad interna del Edipo, ¿sí? Es algo que se transmite filogenéticamente, que es una cuestión de herencia, que es algo transindividual, ¿sí? Entonces podríamos pensar que de algún modo ese conflicto, ¿sí?, que supone el Edipo, es una especie de elección forzada que el individuo, el sujeto, debe resolver de algún modo. Dice Freud, no importa cómo se tiene que resolver, pero esa elección forzada, esa elección obligada, digamos, es algo que se va a poner en juego para todo ser humano, digamos, en el desarrollo de su sexualidad, ¿sí? Entonces, en ese punto dice que es filogenética, se transmite. Sabemos que cuando Freud dice filogenética, no está hablando de una transmisión genética, digamos, o biológica, pero sí está hablando de algo en relación a la especie y en relación a la historia, ¿sí? Y va a articular ambas. Y lo que va a plantear es que todo sujeto humano se ve confrontado a esa elección, una especie de elección obligada, forzado a elegir, ¿sí? En tanto elige, inscribe algo de esta imposibilidad. ¿Por qué? Porque se ve obligado a elegir algo que es imposible de elegir, algo que supone un imposible. Entonces, en tanto elige e inscribe esa imposibilidad. Bueno, después, a ver, bueno, ustedes saben que justamente articula la fase fálica y articula la descarga genital, la masturbación fálica, a el complejo de Edipo, ¿sí? Es contemporáneo al complejo de Edipo. Bueno, entonces, justamente esa fase fálica y el complejo de castración como resolución de la fase fálica va a permitir el irse al fundamento o la represión del complejo de Edipo. ¿Pero cómo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿lo tienen presente al texto del sepultamiento del complejo de Edipo?
¿sí? Va a explicar lo que ya un poco veíamos en organización genital infantil, ¿sí? Cómo empieza a jugar la amenaza de castración y la visión de los genitales en dos momentos distintos para que el niño se encuentre en esa elección forzada. O elige, en el caso del varón, o elige su pene o elige el objeto incestuoso. Vieron que acá también la elección de objeto puede ser en los dos sentidos, ¿sí? Tanto si elige a la madre, pierde el pene, puede perder el pene como castigo en esa elección, como si elige al padre, la posición femenina ante el padre tiene como condición la pérdida del pene, ¿sí? Entonces, en ambos casos, cualquiera de las dos elecciones o cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? El Edipo ampliado que dice Freud después en el yo y el ello, cualquiera de las dos elecciones van a traer como consecuencia la castración para el niño, ¿sí? Entonces se ve ante una elección forzada, o elige narcisísticamente una parte de su propio cuerpo o elige el objeto incestuoso. Pero si elige el objeto incestuoso, pierde una parte de su cuerpo, o elige su cuerpo y pierde la relación incestuosa. Entonces, esta elección forzada, ¿sí?, que plantea el Edipo, su imposibilidad interna, tiene que ver con esto, con que la elección, sí o sí, elija lo que elija, pierde, pone en juego una pérdida. ¿Y hay algo? ¿Y si ambos eligen, profe? Elija lo que elija, se pone en juego una pérdida. ¿Y si ambos eligen? ¿Cómo? ¿Y si ambos eligen, la madre al hijo y el ¿Cómo hijo? sería? Claro, si, digamos, no puede cortar el hijo con la madre y elige a la madre, y la madre sigue, digamos, siendo deseo de ella, ¿se puede dar eso? El hijo deseo. Bueno, justamente, no sé, a ver, ¿se puede dar eso? ¿O se puede dar eso fantasmáticamente? Podríamos pensar. Es decir, Pregunto porque se me vino a la cabeza. O sea. Claro, pero hay que ver si esto puede operar de esa manera, digamos, o eso opera de esa manera fantasmáticamente, porque el niño ocupa ¿qué lugar para la madre? ¿Sí? ¿En qué lugar va a estar ese niño respecto a la madre? Esto de algún modo vos decís, si eso se diera, si esa elección se da, no aparece esta pregunta por el deseo de la madre, que permite, digamos, que haya un más allá de la madre. Entonces, para Freud sería de algún modo que algo de esta herencia y de esta transmisión filogenética no se pone en juego, ¿sí? Queda detenido. Hay una fase ahí, hay un conflicto que no se presenta, pero tendremos que pensar si el conflicto no se presenta y la resolución en la fantasía o fantasmática o como posición fantaseada es esta que vos decís, que no es lo mismo, ¿se entiende? Pero podríamos decir, si el niño elige a la madre, bueno, pierde su posibilidad viril. Lo que pasa es que eso tiene una vueltita más, porque para que él disponga de su pene a futuro, tiene que perder esa elección incestuosa, ¿no? En tanto, claro, elige a la madre, no dispone del pene, podríamos decir. No va a disponer a futuro del pene. Pero eso, ahí falta un paso. Dame un segundito más. Pero podríamos decir que, bueno, que sí, que algo queda detenido ahí, ¿no? Y de todas maneras, no creo que no se plantee el conflicto. Lo que vos planteás sería una resolución donde se desmiente esta pérdida que sí o sí se va a poner en juego. Porque lo que vos decías, bueno, puede ser que no haya pérdida. Como que se forme una célula narcisista entre los dos. Claro, lo que puede pasar, digamos, y de hecho ocurre esto que vos decís, por supuesto que ocurre, y ocurre, digamos, no tal vez como un incesto consumado, pero sí, digamos, en lo simbólico. Hijos e hijas, digamos, que quedan en este lugar, en distintos lugares, digamos, donde no pueden hacer una elección de objeto por fuera de los objetos incestuosos. ¿Sí? Digamos, hay algo incestuoso funcionando de un modo inconsciente. Hay algo de esa elección que queda detenida.
¿sí? Y entonces en el caso del varón podemos decir no puede disponer del pene, y en el caso de la niña no puede hacer este viraje para ser amada, ¿sí? Que le permita la apertura al ser amada. Pero déjame una vueltita más. Entonces, hay una cuestión que me parecía, esperen, esto, quería leerles. Fíjense en la página 184 del sepultamiento del complejo de Edipo. Él dice, por ahí esto puede tener relación. Fíjense que decía que la satisfacción autoerótica, la masturbación infantil en ese momento empieza a cobrar, digamos, esta masturbación fálica, ¿sí? Ya sea la niña en el clítoris, el niño en el pene, dice, cobra su sentido, es la descarga genital del Edipo, y dice esto, y a esta referencia, o sea, a la referencia edípica, deberá su significatividad para todas las épocas posteriores, ¿sí? Entonces, no solo posteriores, sino que retroactivamente la significatividad edípica de la masturbación fálica va a resignificar las pérdidas anteriores o las fijaciones pulsionales propias de las fases pregenitales, que esto hablábamos la otra vez en la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que la significatividad sería la significación, el sentido, aquello a lo que se va a fijar la pulsión, ¿sí? Entonces, esta significatividad de la que habla Freud cuando habla de la excitación sexual fálica vinculada al Edipo, va a ser lo que sostiene las fantasías, ¿sí? Todas las fantasías relacionadas a la actividad onanista, al autoerotismo, ¿sí? Significatividad es el sentido, ¿sí? Las significaciones que va a adquirir, digamos, la actividad autoerótica, la excitación sexual, tanto a posteriori, ¿sí? Tanto en épocas posteriores como retroactivamente, ¿sí? Se van a enlazar a esos vínculos con los objetos incestuosos. Esto es importante porque de algún modo ese complejo de Edipo que se va al fundamento, se vuelve el fundamento, ¿sí? De toda la actividad erótica. ¿Sí? Cuando Freud dice que esa referencia deberá su significatividad para las épocas posteriores, ¿sí? Implica que el complejo de Edipo, que las relaciones que se ponen en juego a los objetos incestuosos en el complejo de Edipo, ¿sí? Resignifican, resitúan lo erótico, lo sexual, ¿sí? Tanto de lo pregenital como a posteriori. Por eso el Edipo es el fundamento de la sexualidad, ¿sí? El Edipo es el fundamento de la sexualidad humana. Esto es importante, y el conflicto que implica esta elección de los objetos incestuosos, como vos decías, Ricardo. Bueno, acá están estas posibles elecciones. Entonces, ¿cómo sale el niño del Edipo? ¿Cómo se produce este sepultamiento? Y entonces acá hay algo importante. Porque Freud lo que va a decir, y tal vez está más marcado en el texto del Yo y el Ello, es que esta elección, ¿no es cierto?, de una parte narcisista y este abandono y esta pérdida respecto, podemos decir, al objeto incestuoso o al lugar que tanto el niño como la niña ocupaban respecto a esa madre del narcisismo primordial, esa madre fálica, esa madre de la célula, como vos decías, digamos, el abandono de ese lugar, dejar de ser eso para poder tener a futuro o disponer a futuro de esa parte de su cuerpo, no se da sin la identificación al padre, ¿sí? No se da sin y acá viene a jugar esto que veíamos del banquete totémico, ¿no? No se da sin la incorporación, ¿sí?, de un rasgo del padre. Es decir, que acá la autoridad del padre, dice Freud, ¿sí?, es la que presta la fuerza para producir esa separación. Esto no va de suyo, ¿sí? No va de suyo que el niño haga esa elección. Digamos, esa elección forzada, la posibilidad de la separación respecto a este lugar
¿no?, de la célula narcisista, como decía Ricardo, no va a ser sin la operación, ¿sí?, sin la función paterna. Entonces, ¿cómo lo dice Freud? Dice... Profe, la función paterna también podría también pensarse entonces como la escuela, la educación, si es algo que viene a romper. No, porque acá la función paterna va a tener que ver, digamos, no con la escuela y la educación, sino como, digamos, en todo caso sobre esa función paterna después puede empezar a operar, o dice Freud, se van a sumar los educadores, aquellas figuras de autoridad, pero el padre tiene que aparecer en ese juego edípico como aquel que lo tiene, como aquel que tiene o el que da razones de este deseo de la madre, ¿sí? Hay un primer vacío, una cosita, hay una primera imposibilidad que va a tener que ver con la distancia del niño y la niña respecto a ese lugar, digamos, del objeto de deseo de la madre. Pero algo más tiene que pasar para que no quede dando vueltas ahí, digamos. Entonces, la función paterna en este tiempo, el Edipo, va a tener que ver con que el padre pueda aparecer, digamos, o pueda vislumbrarse en el horizonte como aquel que sí tiene, digamos, que tiene aquello que la madre desea, ¿sí? Por lo cual, eso puede ser una función perfectamente y no necesariamente está restringido a un personaje, digamos, masculino típico, ¿no? Sí, Bianca, ¿qué decías? Sí, no, mi Digamos, pregunta era, o sea, acerca de esto, si esta incorporación de la ley tiene que ver, digamos, es básicamente esta identificación primaria a la que Freud se refiere en el yo y el ello, que él dice que hay una identificación primaria hacia el padre o del padre, que bueno, después, digamos, cambia la palabra padre refiriéndose a cualquiera de los dos progenitores, o bueno, da como una aclaración más o menos así, pero básicamente es lo que yo entendí como que esta incorporación, esta identificación del padre, que sería la incorporación de la ley, luego, más tarde, podría ser sustituida por, bueno, las escuelas, los educadores, etcétera, pero que primariamente tiene que haber esta identificación primera, digamos. Eso, digamos, tiene que ver. tiene que ver, y es esa identificación primera. Lo que pasa es que Freud va a hablar de dos identificaciones. Acá nuevamente vemos al padre en dos lugares, pero a su vez en el yo y el ello es verdad que también dice, bueno, esa identificación primordial puede ser, prácticamente ahí Freud da una figura de un otro primordial, porque dice puede ser el padre y la madre y una combinación de ambos, ¿no? Pero esa identificación primera, dice Freud, tiene que estar operando, pero la que permite, o sea, podemos pensar que la función paterna está operando en principio y ya es transmitida por la madre. Pero la operación que le permite al niño salir, ¿de dónde toma? Él lo dice así, toma prestada la fuerza del padre para salir de esta relación incestuosa, digamos, para poder tomar un rasgo del padre. Esa identificación en la que toma prestada la fuerza del padre, toma un rasgo del padre, ¿sí?, para hacer su elección narcisista, es una identificación secundaria. No es la identificación primordial, aunque esa identificación tiene que estar funcionando y tiene que ser transmitida ya por el deseo de la madre, ¿sí? Entonces vemos acá al padre otra vez dos veces, digamos, otra vez la función paterna en dos figuras distintas, ¿sí? Pero vamos a verlo primero en Edipo y después vamos a ir a esto que vos decías. Dice, porque, a ver, esta transmisión de la ley que se da a partir de la autoridad paterna en el Edipo supone aquella primera identificación, pero es un segundo momento, ¿sí? Y es el que permite la constitución del ideal del yo y del super yo. Entonces, las investiduras, ¿qué dice? Bueno, acá Freud lo cuenta como si todo funcionara tan sencillamente. Dice, si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, esta sería su imposibilidad interna, ¿sí? Entonces, por fuerza estallará el conflicto entre el interés narcisista de esta parte del cuerpo y la investidura de los objetos parentales. Vieron que acá dice los objetos parentales, ya está hablando
yo lo escuchaba a Alex cuando decía, bueno, ya está hablando del Edipo ampliado acá Freud, después lo explica más con las identificaciones, pero ya tiene en cuenta que la elección puede ser de un padre, del padre o de la madre, pero ambas elecciones suponen la castración, suponen la posibilidad de pérdida del pene. Entonces, en este conflicto triunfa normalmente el primero de esos poderes. El yo del niño se extraña del complejo de Edipo. Normalmente, entrar en la norma. ¿Cómo entra en la norma? Bueno, en otro lugar es puesto el modo en que esto acontece. Las investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación. La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el núcleo del superyo, que toma prestada del padre su severidad y perpetúa la prohibición, y fíjense cómo vuelve a pasar esto que veíamos en Tótem y Tabú. Perpetúa la prohibición y así asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto, ¿sí? Toma prestada la severidad del padre, pero a su vez toma un rasgo del padre como aquel que porta aquello que la madre desea, como aquel que porta una significatividad fálica, podríamos decir, ¿sí? Las aspiraciones son parte de una... Bueno, a partir de esto son desactualizadas pero espérenme, una cosa más les leo y lo conversamos. ¿Cómo lo dice en el yo y el ello esto? Sí, Pablo, coméntame. No te quería cortar, pero recién con lo que decías, estaba tratando de relacionar, porque esto, acá en esta elección de objeto, estamos dentro del terreno de la neurosis, digamos. Pero en el caso de, se me ocurre, de la psicosis, por ejemplo, que hay ahí una forclusión del nombre del padre. El tema de la teoría en un psicótico y de la acción de, viste que por ahí, no sé cómo decirlo. ¿Te preocupa la psicosis? Lo preguntaste varias veces ya. No, me preocupa saber la diferencia entre estructuras. Pero viste que por ahí que el riesgo de que un psicótico por ahí pueda querer matar, digamos, a alguien, tiene que ver, vuelvo a pasar en limpio, tanto la teoría como este pasaje a querer matar a alguien, tiene que ver con querer incorporar ese nombre de padre. Ya te entiendo. Claro, eso que fue de algún modo forcluido. Claro, porque no funciona como símbolo. Claro. Digamos. Bueno. ¿Un fallido de querer simbolizar ahí? Y no sé si lo podría afirmar, digamos, pero me parece que hay lo que queda forcluido justamente es esta posibilidad del padre, en tanto padre simbólico, de producir esta separación, ¿no? Porque fíjense, digamos, ¿qué sería lo que transmite el padre? Bueno, en términos freudianos transmite la prohibición del incesto. Pero a su vez, y nosotros veníamos hablando del niño en este lugar, el niño o la niña, pero bueno, el niñe, para sintetizar, en este lugar, porque ahí justamente puede operar como niñe, digamos, en este lugar del falo respecto a la madre. La función paterna es poner una diferencia entre el cuerpo del niño y el falo materno. No sé si se entiende. Esa diferencia en el niño va a ser registrada, es imposible, va a ser registrado como la angustia de pérdida del pene, y en la niña como la angustia de perder el amor del otro, ¿sí? La angustia ante el abandono, ante el no ser amada. Es decir, lo que introduce la función simbólica, el padre en tanto simbólico, es esta distancia entre el niño y el falo, ¿sí? El niño como completamiento del deseo materno, o sea, el niño en esta posición narcisista ideal,
podríamos decir. Y la madre también, porque para que el niño esté en esa posición narcisista ideal, la madre es omnipotente. ¿Sí? Entonces, el padre viene a introducir un límite también a esa omnipotencia materna. ¿Sí? Y a poner a jugar una diferencia entre el cuerpo del niño y el falo. Entonces, en ese sentido, el padre funciona dos veces, porque ya esa diferencia está operando en la madre, porque para la madre hay un más allá del niño, ¿sí? O la niña en ese lugar fálico, hay un más allá del niño a partir de su deseo. Y en ese sentido ya está operando el padre. Ya está incorporado ese padre de la identificación primordial, ¿sí? Pero después tiene que aparecer el padre o quien vaya a ocupar ese lugar como portador de algo que la madre desea, como nombrando ese deseo de la madre. La otra vez leí algo así como razón del deseo materno, en el sentido de que lo divide, ¿sí? Y en el sentido de que da razones, significatividad. Ese otro, ese tercero respecto a la madre y el niño, es el que tiene que dar razones del deseo materno. Y en ese sentido puede funcionar como padre en tanto simbólico. No sé si ahí te respondo, Bianca, lo que vos preguntabas. O un poco, al menos. Esperen que quería sacar esto de que por identificación toma prestada la fuerza del padre. Creo que esto estaba acá en el yo y el ello. Denme un segundito. Esa vuelta, pescan un poco esta vuelta que les estoy diciendo, digamos, es decir, porque acá estamos dando vuelta a ¿qué? Que no es el niño el que elige los objetos incestuosos, sino que el niño en esa primera posición respecto al deseo materno está como objeto. Si escuchan la clase de Alex, él le da una vuelta muy interesante a esto, que en esa identificación primordial, ¿sí? En esa primera identificación, el yo del niño es un objeto. ¿Sí? El niño, la niña, el sujeto a advenir, inicialmente es objeto. Digamos. Lo que la función paterna puede transmitir es la separación entre ese sujeto a advenir y ese objeto del deseo del otro. No sé si hay, es decir, como que hay un viraje también en la mirada lacaniana o en la lectura lacaniana, donde esta elección forzada del Edipo saca al niño de la posición de objeto. Pero, ¿sí? perdón, Nora, una duda respecto a eso. No, sí. Pero unas vueltitas. En el caso de la mujer, digamos, que opta, digamos, por su posición femenina, queda un poco en esa posición de objeto, de deseo del otro. Porque es esa cuestión de ser mirada por el otro, de ser amada por el otro. Me parece, no sé si lo estoy entendiendo mal o... Bueno, ¿te acordás que cuando Freud decía que la niña, digamos, ¿te acordás que Freud hacía esta analogía? ¿Se acuerdan? En Organización Genital Infantil, él va marcando 4 oposiciones, ¿no es cierto? Dice sujeto-objeto, ¿se acuerdan? Pasivo, activo, fálico, castrado y masculino, femenino. Y no dice, no arma una analogía, primero dice un poco, bueno, podríamos decir en principio que el lugar de objeto, que el lugar pasivo, el lugar castrada, femenina es lo mismo, pero en realidad, y eso es lo que trabajamos la vez pasada en relación a feminidad, para estar en ese lugar hace falta una gran dosis de actividad. Es decir, que en todo caso, no necesariamente es pasiva esa posición de quedar como objeto de deseo del otro. ¿Sí? Es necesaria una actividad. Si se produjo este viraje, este cambio de vía en la elección de objeto, no hay pasividad en la niña. ¿Sí? Si la niña se separa de este lugar respecto a la madre y va por la vía de la ecuación simbólica hacia el padre, más allá de la mascarada, dicen algunas autoras, ¿no? De ofrecerse como objeto, como aquella que porta lo que el otro desea, ese viraje al padre ya implica una posición activa. ¿Sí?
que esto también me parecía importante ubicarlo, es decir, objeto, digamos, a partir del Edipo, ¿sí? O la posición de objeto a partir del Edipo, yo supone una elección y una actividad. No es lo mismo que esta posición primordial de la que estamos hablando, a la que Claro, sí o sí van a ir el niño o la niña, sí o sí van a ir ahí. En la posición primordial sería pasiva, Claro. digamos. Tal cual. Ahí hablaríamos de objeto. Mientras que esto otro que vos decís, este viraje al ser amada, supone ya una elección. Claro, pero como vos decías también, hay una cuestión de mascarada, digo, es difícil por ahí comprenderlo, ubicarlo bien, pero digo, esto que es interesante lo que voy a decir de la mascarada, digamos, pero hay una cuestión de ponerse en ese lugar, en la elección femenina. En la elección femenina de ofrecerse como objeto de deseo, digamos, o Claro, tolerar claro. este lugar de objeto de deseo. Sí, pero no necesariamente es una posición pasiva, en todo Claro, caso. sí, lo entiendo, lo entiendo. Claro. Sí. Es distinto de esto primero, de esto alienante. Sí, Bianca, claro. Es distinto, ¿no? Sí, mi pregunta era si esto bueno, posicionarse, digamos, o sea, en esa identificación primera, digamos, cuando el niño es objeto, necesariamente, si esto tiene que ver con la melancolía, cuando el yo, digamos, al incorporar el objeto perdido, se impone, o se ofrece, mejor dicho, al ello como objeto, digamos. Claro, ¿no? claro, eso es lo que trabaja Alex, exactamente. Sin embargo, ya la melancolía es un momento posterior, porque supone, en todo caso, una dificultad con el duelo, ¿no? Pero supone ya este pasaje. Me parece interesante, porque fíjense que las dos preguntas que ustedes hacen es, bueno, ¿cómo alguien queda en una posición de objeto? ¿No? ¿Cómo alguien queda en una posición de objeto? Porque pareciera, digamos, y cómo esto se relaciona con esa posición inicial de objeto. A ver, es raro lo que voy a decir, pero por ejemplo, en lo que preguntaba Pablo, después lo podemos pensar respecto a la melancolía. Para ese pasaje donde la niña puede ubicarse en este lugar de objeto causa del deseo, tiene que haber perdido ese lugar de objeto del deseo de la madre. Ese lugar más pleno de objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Ese lugar primordial de objeto de deseo de la madre. Ese lugar tiene que caer para poder posicionarse en este otro lugar de objeto causa. ¿Sí? Digamos. Y lo que vos traías de la melancolía también es un momento secundario, también es un narcisismo secundario, que creo que acá justo, ¿se acuerdan que estábamos con narcisismo? Claro, es decir, tiene que caer de este lugar de objeto para poder posicionarse en objeto causa, mientras que el varón también tiene que caer de este lugar de ser el objeto del deseo para poder tener aquello con lo que se va a encontrar con su objeto, digamos, para poder disponer. Entonces, esto es lo que Freud va a decir como identificaciones secundarias, ¿sí? Con esto de tomar prestada la fuerza del padre, porque no es solo incorporar la ley, sino tomar este rasgo que lo hace deseable. Es volver a aquel proceso de la fase oral, la identificación. Sí, ahora vamos a ir más despacio con esto, porque primero ubiquemos la identificación secundaria, para pensar después esa identificación primordial, que es un poco oscura, de la que habla Freud, pero que es necesario pensarla también. Pero primero pensemos estas identificaciones secundarias como salida del Edipo para el varón. Porque cuando dice que toma prestada la fuerza del padre, por un lado pone a jugar dos aspectos de la identificación. Por un lado es introyectar esta prohibición, ¿sí? Que introduce la deuda, introduce la posibilidad de la culpa, como decía Ayumi, digamos, es decir, introyectar esta prohibición, hacerla propia, ¿no? En ese sentido, toma prestada la fuerza del padre. Pero a su vez, lo que toma del padre, en el caso del varón, después de la niña es distinto, es lo que va a buscar al padre, ¿sí? Es este rasgo que lo hace deseable. Es este rasgo que da razones del deseo de la madre. Eso en términos de Lacan. Pero en términos de Freud, ¿qué es? Él dice, toma rasgos de los objetos perdidos. Es una identificación secundaria, parcial. No es esta incorporación al modo de la incorporación totémica, ¿sí?
es tomar un rasgo del objeto en tanto perdido. Entonces, por eso él va a decir, cuando habla de los herederos del complejo de Edipo, y en este tercer capítulo va a hablar de superyo e ideal del yo. Y en un punto no los va a diferenciar y en otro punto los va a articular, ¿sí? El ideal, como estos rasgos parciales respecto a aquellos objetos amados y abandonados, ¿sí? O perdidos, ¿sí? Y el superyo como esa conciencia moral que mide al yo respecto al ideal y más vinculado a lo pulsional, al ello. Ahora vamos a ver eso. Pero yo quería, antes de terminar, leerles una cosa para dejarla picando y la retomamos la próxima para trabajar las identificaciones, pero también leyéndola con Lacan, que por ahí nos ordena un poco, ¿no? Porque es bastante complejo esto que plantea Freud. Pero fíjense, Freud dice esto respecto a estas identificaciones, porque no es solo la identificación primordial está funcionando, pero lo que permite la salida del Edipo es esta identificación secundaria, esta identificación parcial al rasgo. Entonces, dice así, espérenme un segundito. Acá, fíjense. Y acá él va a hablar de superyo ideal del yo. No los diferencia del todo. Vamos a tener que hacer un trabajo para articularlos. Y hasta tomarnos un poco de introducción del narcisismo. Entonces dice, en la página 35 del yo y el ello, así como el resultado más universal de la fase sexual gobernada por el complejo de Edipo, se puede suponer una sedimentación en el yo. Fíjense que el yo es esta especie de sedimentación de identificaciones, ¿no? De rasgos de los objetos en tanto perdidos. Sedimentación en el yo que consiste en el establecimiento de estas dos identificaciones unificadas de alguna manera entre sí. Esta alteración del yo recibe su posición especial. Se enfrenta al otro contenido del yo como ideal del yo o superyo. Y entonces dice, el superyo no es simplemente un residuo de las primeras elecciones de objeto del ello, sino que tiene también la significatividad, nuevamente, la dirección, el valor direccional, de una enérgica formación reactiva ante ella. Es decir, que el superyo lo ubicamos como enérgica formación reactiva. Introyectar algo de esto. Y su vínculo con el yo, o sea que tiene un poco esta textura de la incorporación, de la identificación primordial. Y su vínculo con el yo no se agota en la advertencia, dice, y esto me parece que es importante, así como el padre debe ser, esta es la faz del ideal, ¿sí? O sea, aparece introyectada estos rasgos del padre como aquello que orienta el deseo, ¿sí? Debe ser, el padre tiene aquello que puede ser deseable, ¿sí? Pero a su vez incluye la prohibición. Pero, sino que comprende también la prohibición, así como el padre no te es lícito ser. Esto es, no puedes hacer lo que él hace. Muchas cosas le están reservadas. Fíjense cómo aparece nuevamente esta dualidad que habíamos visto respecto a el banquete totémico. Ese ideal se constituye como tal y se constituye como salida del Edipo en una doble faz, como aspiración y como prohibición. ¿Sí? Entonces ahí podríamos articular aspiración, ideal del yo, pero es ideal en tanto está prohibido. Nadie encarna el ideal, volviendo a lo de Tótem y Tabú. Nadie puede encarnar el ideal. Siempre hay una distancia, un intervalo entre el yo y el ideal. ¿Qué marca, a veces, por la vía de la culpa, la distancia entre ese ideal y el yo? El superyo. ¿Sí? Esa conciencia moral, esa prohibición, esa distancia que es insalvable. ¿Sí? Entonces, de algún modo, se retiene el objeto a condición de que sea prohibido. ¿Sí? Se retienen los rasgos del padre, el padre en tanto idealizado, o aquel o aquello que ocupa esa función, ¿sí? Su significatividad, su sentido, su orientación, ¿sí? A condición
de que no se puede alcanzar ese lugar. Pero a su vez es un lugar de orientación. Tiene que estar funcionando. Es lo único que permite esa salida del Edipo, esta identificación secundaria, que entonces supone aquella identificación primordial. Aquella identificación por incorporación. ¿Sí? Bueno, después la próxima vamos a revisar un poquito más cómo podemos pensar esta identificación. ¿Qué es lo que se incorpora? Porque a su vez en ese momento, dice Freud, no hay relación de objeto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál es la posición del yo? ¿Hay yo? Digamos, ¿qué es lo que se incorpora en esa identificación primordial? Una primera relación al lenguaje, a la ley, a la cultura, a eso otro de la cultura, ¿sí? Una primera marca de la alteridad, ¿sí? Pero el heredero del complejo de Edipo, dice Freud, va a ser el superyo y el ideal del yo, que instaura esta distancia con el ideal, la necesariedad del ideal y la distancia y la prohibición respecto al ideal. Ambas cosas. Algo de lo que veíamos respecto al banquete totémico. ¿Sí? Funciona como ideal en tanto está prohibido. Pero a su vez es necesario que funcione porque eso orienta, como nos decía Freud en Narcisismo, las elecciones de objeto. Acá lo dice así, valor direccional al deseo. Como que si algo de esta identificación no se produce, no hay una orientación para el deseo. Entonces el padre no solo puede aparecer o tiene que aparecer como aquel que prohíbe, sino como aquel que tiene algo de lo deseable. Si no, ¿cómo va a ir la niña o el niño hacia ese lugar? Como dice Mazota, va a ir y no va a encontrar a nadie, se tiene que volver. Y entonces puede pasar esto que decía Ricardo. ¿Se quedará con la madre? ¿Se quedará en este lugar de objeto de la madre? ¿Ese lugar será satisfactorio? Porque no hay nadie, no hay nada más allá de ese deseo. Es una pregunta y es algo que tal vez nos podemos encontrar más de lo que pensamos, ¿no? Esta situación, por supuesto no como incesto consumado. Véanlo en el próximo capítulo. Claro, porque ¿qué pasa si no hay nadie? Si no hay nada más allá, ¿no? ¿Qué pasa si se da mira, ¿sabés qué es el próximo capítulo? A eso, si nosotros podríamos pensar, no hay nada más allá, o va en busca del padre la niña y no hay nadie, podríamos pensar en lo último que nos queda, que tiene que ver con la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, algo de esa estofa narcisista, ¿sí? De la imposibilidad de poner una distancia entre el cuerpo del niño y el falo, es mortífero. O sea que el próximo capítulo, pero más adelante, puede ser la pulsión de muerte. Bueno, dejamos por ahí acá. ¿Se pudo grabar, Mayu, finalmente? Sí, Nori, acá me parece que está grabando y también me aparece acá en mi usuario, o sea que... Bueno, mira, resolvimos con esto. Zafamos. Bueno, bárbaro, sí. Bárbaro. Muchísimas gracias. Nori, escuchá, y ahora yo acá corto. Gracias, Pablo. En el usuario de la Facu, corto directamente. Y claro, se queda grabado. Y después eso va a la cuenta grabado. Sí, perfecto. Eso va a la cuenta. Ay, qué perfecto. Suerte. Mira, si no teníamos esto, no lo podíamos hacer. Seguimos la próxima, con identificación. Que es todo bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, profe, buen fin de... Nos vemos. Adiós. Gracias, Norín. Adiós. Chau, chau.